Alimentos vivos, alimentos neutros y alimentos tóxicos. La inteligencia se basa en distinciones para hacer buenas elecciones, y nuestras primeras distinciones valiosas en nutrición, y la inteligencia consiste en hacer esas distinciones y luego, en base a ellas, hacer las elecciones más convenientes, es distinguir entre alimentos vivos, alimentos neutros y alimentos tóxicos, y elegir, lógicamente, los vivos principalmente, y luego centrarnos en alimentar nuestros telómeros y nuestras mitocondrias, que es por donde comienza la nutrición correcta. Por ahí comienza todo. Así que entremos a hablar de los alimentos vivos, los alimentos neutros y los alimentos tóxicos. Comencemos por entender que nosotros todos nos alimentamos del sol, es decir, comemos sol. Y esto es tan simple como entender que las plantas se alimentan de energía solar. Por eso las frutas, las verduras y los granos nos dan fuerza, nos dan energía. La energía solar se transmite junto con los alimentos vivos cuando los comemos. El cuerpo no tiene que gastar mucha energía de la que tiene para digerir esos alimentos, porque todos son ricos en enzimas. Algo bien distinto de lo que sucede con los alimentos neutros y con los alimentos tóxicos. Es bueno en ese sentido tomar en cuenta que los alimentos y bebidas obtenidos químicamente, incluidos los OGM, los organismos genéticamente modificados, y los aditivos alimentarios o E-aditivos, han aparecido recientemente, y el tracto digestivo humano se ha formado durante millones de años. Es decir, nuestro tracto digestivo no está programado ni preparado para lidiar con los OGM y con los aditivos alimentarios. Un organismo vivo debe comer alimentos vivos. Simple. ¿Qué es un alimento vivo? Podemos definir a los alimentos vivos como aquellos que se encuentran crudos, sin cocinar, o están deshidratados a una temperatura no mayor de 42 grados centígrados de manera natural, o pueden estar fermentados de manera natural, como el chucrut y el miso, que son alimentos fermentados. Los alimentos vivos mantienen sus enzimas naturales intactas y no han sido sometidos a ningún proceso de radiación, uso de pesticidas, microondas, aditivos artificiales o modificación genética o cocción. La vitalidad de nuestras células es el resultado directo del potencial eléctrico de nuestros tejidos y células, y los alimentos vivos aumentan el potencial eléctrico de nuestras células. Contienen bioelectricidad, y esa bioelectricidad, esa bioenergía es lo que suman a nuestra vida. Por eso ellos añaden vida a nuestra vida. Es tan simple como entender que cuando las células mantienen un potencial microeléctrico adecuado, tienen la capacidad de deshacerse por sí mismas de los desechos bioquímicos y de las toxinas, así como para mantener una capacidad selectiva de ingresar nutrientes apropiados, oxígeno o hidrógeno, hacia el núcleo de las células y de las mitocondrias. Esto ayuda a mantener, reparar y activar nuestro ADN. De hecho, algunos estudios, como lo del profesor Hans Spinger, han demostrado que una alimentación viva aumenta el potencial eléctrico del cuerpo humano, aumentando selectivamente el potencial eléctrico celular de tejidos y capilares, recuperando la fuerza vital y la salud del organismo.
El grupo de alimentos vivos más abundantes, de los cuales se puede sacar mayor provecho, es decir, el que tiene mayor potencial de bioelectricidad para nosotros, son los germinados de plantas, como la linaza, la alfalfa, el trigo, etc. Es decir, germinar semillas, y después de los germinados le siguen los vegetales en estado adulto, es decir, desarrollados ya, ¿verdad? Como la lechuga, la zanahoria, los tomates, la betarraga, las frutas, los frutos secos, etc. También están con ese potencial bioeléctrico las algas de diferentes tipos y por último algunas especies de hongos, como los champiñones. Estos alimentos tienen la particularidad de mantenerse vivos, aun cuando los hayan arrancado de su lugar de origen. Es decir, cuando los hayamos cosechado, ellos mantienen la vida por un determinado periodo. Mientras más fresco, mejor. Los germinados de plantas son los alimentos de más alta bioelectricidad por estar en su estadio germinativo, por lo cual su poder enzimático y vitamínico está al máximo nivel. Así, cuando un alimento está vivo, tiene mayor bioelectricidad, y cuando muere, su bioelectricidad comienza a disminuir hasta su putrición, descomposición y posible desintegración. Este es un principio universal llamado entropía. Todo tiende a descomponerse en sus partes más simples. Ahora, de los alimentos vivos, estamos hablando de vegetales, frutas, hortalizas, verduras y granos. Pasemos a los alimentos neutros o bioestáticos. Estos alimentos son todos los alimentos que han sido cocinados. Por consiguiente, ya no están vivos. En muchas ocasiones son fuente de energía porque contienen carbohidratos, presentes por ejemplo en la yuca, en la papa, en el maíz, en la batata, etc. No son alimentos dañinos, sin embargo, su nivel de bioelectricidad es mucho menor que el de los alimentos vivos. Los alimentos neutros nos ayudan a mantener un buen nivel de energía y a asimilar mejor ciertos nutrientes. Por ejemplo, podemos ver dentro de los alimentos muertos lo que son los productos del huerto y verduras marinas cocinadas. Está el pan, están las legumbres, están los cereales, están las semillas que han sido tostadas, está la leche cuando está hervida, los quesos y yogures pasteurizados, los huevos hervidos, ¿verdad? Las carnes cocidas, los pescados. Todos estos alimentos que han sido sometidos al fuego y cocinados son alimentos neutros o bioestáticos. Ellos tienen un rol dentro de la alimentación, lógicamente, subordinado y menor que el de los alimentos vivos que deben predominar en nuestro plato. Simplemente para nosotros tener una mayor salud. Dentro de los alimentos muertos están la carne, está el pescado, están los alimentos refinados o cocinados inadecuadamente, es decir, a altas temperaturas o con aceites no aptos. Los alimentos muertos crean putrefacción por el hecho de no ser adecuados para nuestro sistema digestivo. Además, contienen una serie de bacilos putrefactivos que acompañan a los alimentos muertos, entre 60 y 180 millones de bacilos putrefactivos. Estos bacilos suelen ser patógenos. El cuerpo, cuando ve tal cantidad de agentes tóxicos, se defiende produciendo leucocitosis. Es decir, que la leucocitosis postprandial es una respuesta del organismo a la cantidad de alimentos muertos que nosotros ingerimos.
¿Cuál es entonces el mejor alimento para nosotros? El mejor alimento posible para el ser humano es el alimento vivo, porque tiene intactas sus enzimas, sus fitonutrientes, minerales, vitaminas y demás aportes nutricionales, muchos de ellos incluso desconocidos, es decir, que todavía no sabemos todos los nutrientes que nos aportan los alimentos vivos. Además, los alimentos vivos nos aportan muchísimos beneficios físicos y emocionales, entre ellos la prevención de enfermedades y la mejoría y el impulso de nuestro estado de ánimo. Pero eso no es todo. Cuando nosotros comemos alimentos vivos, depuramos y desintoxicamos el organismo y aliviamos la carga tóxica, optimizamos el descanso del organismo y logramos un sueño más reparador. Incrementamos el nivel energético, ya que hay más energía disponible porque nos suma la energía, toda esa bioelectricidad y esa bioenergía del alimento vivo se transfiere a nosotros. Ganamos vida, ahorramos dinero, nuestros pensamientos se hacen más claros y serenos, por lo que obtenemos mayor paz, mayor orden mental, ayudamos al organismo a desintoxicarse y a eliminar toxinas, y además nos volvemos más propensos a resolver y evitar conflictos. Dentro de la estructura de nuestro plato, para nosotros gozar de una óptima salud, en nuestra comida, o sea, en nuestras distintas comidas, el 75% del plato debe estar constituido por alimentos vivos, biogénicos y bioactivos, y un 25% por alimentos cocidos, es decir, neutros o muertos. Pasemos ahora a hablar de los alimentos tóxicos, es decir, los llamados alimentos ultraprocesados o bioacídicos, que acidifican el cuerpo. Estos alimentos son los que disminuyen, alteran y hasta destruyen la bioelectricidad del cuerpo. Y además requieren que nosotros aportemos prácticamente el 100% de las enzimas para poderlos procesar, porque no contienen enzimas, a diferencia de los alimentos vivos. Los alimentos ultraprocesados normalmente contienen aditivos alimentarios, hormonas, preservantes, herbicidas, colorantes, están irradiados o están genéticamente modificados. Entre más procesos hayan sufrido, más bioacídicos son, es decir, más acidifican nuestro cuerpo. Y prácticamente en estos alimentos la bioelectricidad es nula. Aunque nuestro organismo puede perfectamente tolerar estos alimentos por un largo periodo, con el tiempo, si llevamos una alimentación mayoritariamente de ultraprocesados, mayoritariamente putrefactiva, el organismo se va a ir debilitando, produciéndose inflamaciones, divertículos, apendicitis, colitis, estreñimiento, etc. Es decir, estamos comiendo para enfermar y dañar nuestro organismo. Los alimentos ultraprocesados o alimentos tóxicos pueden incluir los rellenos, es decir, cosas que nos enseñan que nos deberían gustar, pero que no nos aportan nutricionalmente nada, como el arroz blanco, es decir, el arroz que no es integral, el pan blanco, el pan no integral, los espaguetis y pastas blancas no integrales, el azúcar, las papitas, los refrescos, las picaderas. Está también todo lo que es la comida procesada, es decir, alimentos que han sido manipulados, como las comidas congeladas, los bocadillos, los postres,
la comida instantánea y cosas como lo que serían las salsas industrializadas, el ketchup, la mayonesa, etcétera, pero industrializado. Eso podríamos nosotros perfectamente prepararlo en el hogar. Está también dentro de este tipo de alimentación dañina todo lo que es la comida rápida, desde las papas fritas a las hamburguesas, desde los batidos hasta las pizzas, desde los panqueques a todo aquello que se fríe a altas temperaturas y que realmente no está preparado para preservar sus nutrientes. Estos alimentos tóxicos, es decir, que envenenan y dañan el cuerpo, normalmente se modifican a un nivel por procesos de calentamiento, blanqueo, extrusión, homogenización, pasteurización, mediante el uso de colorantes, preservantes, saborizantes, espesantes y aditivos químicos de múltiples maneras que hacen que lo que posiblemente en su origen fuera un alimento natural termine siendo algo que en nada se parece a lo que realmente era en la naturaleza. Cuando algo proviene de la naturaleza, está diseñado para la nutrición y la vitalidad. Estos alimentos manipulados y procesados han sido desprovistos de toda nutrición y de toda vitalidad. Prácticamente al revés, nos desnutren y nos restan vitalidad, nos enferman, nos hacen obesos, nos dañan todo el sistema cardiovascular y realmente nos engañan a través de sabores y a través de olores artificialmente creados para generar una adicción que no nos da ningún tipo de utilidad. De hecho, un médico, el doctor Kouchakov, asoció el consumo de alimentos cocidos, alimentos muertos y alimentos ultraprocesados a la leucocitosis alimentaria, es decir, un aumento de los glóbulos blancos en la sangre después de la ingestión de alimentos. La leucocitosis postprandial o leucocitosis alimentaria que se da cuando comemos no es natural ni es lógica. Es una respuesta defensiva del organismo a una agresión que le hemos hecho. Si nosotros tomamos, ¿verdad?, una alimentación de alimentos vivos, es decir, de hortalizas, vegetales, lo más crudos posibles, en un 75-80%, no se produce leucocitosis postprandial. Y la leucocitosis postprandial agota al sistema de defensa porque se siente agredido permanentemente y se activa permanentemente, lo que puede originar a mediano plazo también algún tipo de reacción o enfermedad autoinmune. Otro médico, el doctor Howard, estudió las enzimas contenidas en los alimentos vivos y llegó a la conclusión de que gastábamos relativamente más de nuestras propias enzimas para digerir alimentos cocidos, porque ellos perdían las enzimas durante la cocción, lo que podía afectar nuestra capacidad de digerir a largo plazo. Es decir, estamos destruyendo la capacidad de producir enzimas porque estamos sobrecargando al organismo con productos sin enzimas al privilegiar alimentos muertos, neutros o alimentos tóxicos. De ahí que nosotros particularmente recomendamos construir nuestra alimentación en base a alimentos vivos, a alimentos sanos, a alimentos cargados de nutrientes, a alimentos con todo su potencial bioeléctrico, a alimentos llenos de sus enzimas. Todo eso es añadir y sumar vida a nuestra vida y
el 75 al 80% de nuestro plato, busquemos que esté constituido por este tipo de alimentos. Es una elección y normalmente va a resultar en mejor estado de ánimo, mejor estado de salud, mejor nutrición, eliminación de problemas digestivos, sentirnos más ligeros, más vitales, con más energía, más alegre, con una mente más clara. Todo esto porque nuestra nutrición determina nuestra calidad de vida. Y ahora hablemos en el próximo tutorial sobre la alimentación de los telómeros y de las mitocondrias, porque empezamos por ahí. Por ahí es que comienza la nutrición verdadera.